y para mí es un gusto darles mi opinión y fundamento de mi concepción sobre esta temática que, como bien refirió la senadora, es un enorme problema social. En definitiva, este gobierno no tiene solo un mandato económico. La economía es la gran batalla del país, pero tenemos un mandato que va más allá, que pasa por la regeneración moral, sanear las instituciones, insertarnos en el mundo, brindar seguridad a la población y especialmente lo que es mi gran amor, que es la justicia. Y nosotros, Poder Ejecutivo, no podemos intervenir en el Poder Judicial, mantenemos independencia, pero el Poder Judicial es quien tiene que actuar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, precisamente darles las herramientas legales, la ley, para que los jueces actúen. Y la ley hoy es un desastre. Entonces, bienvenido el proyecto de la senadora. Y pasó algo curioso. Yo por mi parte pensaba lo mismo que ella, y cuando leí su proyecto dije, comulgo completamente, y desde ahí me sumé a empujar el carro con esto. ¿Por qué? Porque acá no se discute la máxima energía que hay que poner para castigar los hechos ciertos, sean de hombre o de mujer. Acá lo que se discute es la mentira, el embuste, utilizar a la justicia, que es gratis, por motivos de odio, resentimiento, plata, etc. Y no hay nada más vil que eso. Ya viene del Código de Hammurabi, para que tengan una idea. Y el daño que se produce es enorme. Recién lo hablábamos. No solamente a la víctima de la denuncia falsa, sino que esto trasciende, porque lo perjudica a su familia, lo perjudica en su honor, lo perjudica en su trabajo, perjudica a la administración de justicia, que es víctima de una falsedad por parte de quien incurre en el delito. Y en ese marco nos encontramos con un código penal que es del año 1921 y tiene un enorme desfasaje en cuanto a conductas punibles que no existían antes. Hoy leía, por ejemplo, delitos, ciberdelitos, que el legislador en 1921 no imaginaba, tampoco imaginó en el año 55 cuando contempló el robo de automotor. No, el legislador no contemplaba el auto, tarjetas de crédito, computadoras, la violencia terrible que lleva hoy. Por eso estamos trabajando tanto en el Código Penal, protegiendo a la sociedad, protegiendo a la población frente a las cosas tan terribles del delito que ocurren hoy, tutelando bienes fundamentales de la vida, como son la familia, que es el núcleo de la sociedad, la libertad, la propiedad y la vida, que son bienes que se tienen que, sin lugar a dudas, contemplar. Y acá nos encontramos con dos delitos muy graves, que es la persona que denuncia ante un juez va y le miente, o ante la policía o un fiscal, o el testigo que acompañando el embuste va y miente, le está tomando en la cara el pelo a la justicia. Yo, en mi época de tribunales, en los años 80 y 90, el delito de falso testimonio, falsa denuncia, lo consideraba muy grave, porque era mentirle a la institución que juzga. Y lamentablemente yo percibía que en tribunales buscaban la vuelta para que no haya delito o que se pudo confundir, entonces no había atención a conductas tan graves como representan esto. En general,
Después vinieron los delitos en particular vinculados a la falsa denuncia, que producen tanto daño en la familia que hay que tutelar, como son los delitos en esta naturaleza de hacer una denuncia falsa en materia de género. Y la legislación es malísima, por eso es bienvenido el proyecto de Carolina, en el sentido de que, para que se den una idea, existe el delito de falsa denuncia cuando se hace una denuncia falsa pero sin imputar a nadie, y tiene una penita, es muy bajito la penalidad, llega de 1 mes a 2 años de prisión a semejante conducta. Pero cuando imputa a alguien, ya es calumnia, según un plenario Bullock de la Cámara del Crimen. Y la calumnia tiene pena de multa. Entonces, no imputar a nadie, prisión. Imputar a alguien, pena de multa. Una locura absoluta. Por eso hay que ordenar el Código Penal, y por eso bien sabe algunos de los colaboradores, Jazmín, el esfuerzo que hacemos diariamente para tratar de terminar con esta obra. Y bueno, y en este marco yo comparto plenamente la propuesta de este proyecto de la senadora Lozada. Y lo comparto porque he conocido en forma directa hechos de falsedad que han producido daños irreversibles en las personas, en su familia, en su honor, en su confianza. Ejemplos simples. Un caso donde una mujer dice haber sido víctima de un ataque del hombre, y el hombre probó que en esos momentos estaba en un avión viajando al extranjero. Burdo. 2. Unos jugadores de rugby franceses en Mendoza, donde actuó uno de mis hermanos, donde probó por el teléfono el consentimiento que había brindado la supuesta y falsa víctima a los actos sexuales que imputó, y esos chicos estuvieron detenidos 20, 21 años, más de 1 mes y medio acá en la Argentina, después no podían salir del país, los bajaron del seleccionado, salió en todo Francia, y ahora recién han recuperado la posibilidad de volver al deporte. Daño tremendo. Otros casos donde una mujer decía, me llevaron bajo la fuerza a la casa y donde me violaron. Y de los videos del lugar se determinaba que ella iba libremente, saltando, iban bailando jovialmente. Menos mal que existieron esas cámaras. En otros casos no hay cámaras, y en otros casos la historia sería distinta. En un colegio muy prestigioso de acá de la capital, de Avenida Libertador, una chica denunció a un joven que era el chico famoso, el chico estrella. La chica no había existido ese hecho. Las amigas dijeron miente para hacerse famosa, y se comprobó que no había sucedido el lugar de encuentro que alegaba. Pero este chico tuvo que cambiar de colegio, soporte familiar terrible, daño y demás. Recuerdo que yo tomé conciencia de estos hechos en pandemia. En pandemia era otra vida, más cómoda la mía, yo ejercía la profesión, y haber recibido muchos casos de mujeres que venían y en conflicto con su ex marido, y me decían, doctor, si hay que simular un golpe, o yo puedo tener testigos. No, mire, ¿cómo me dice eso? Otros, lo odio porque se fue con otra mujer. Otro, yo quiero, no sé dónde está la plata, la tiene toda él. Doctor, hagamos una denuncia de género. O sea, era un medio para coaccionar al marido para obtener una disposición patrimonial indebida. Saben que tienen un arma y la usan en muchos de los casos que estamos viendo para obtener un propósito ilícito. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se propone que estos hechos se castiguen, se investiguen. Obviamente también, y con máxima energía, los hechos verdaderos. Ello siempre lo resalta Carolina. Sea hombre o mujer, la mentira en esto causa un enorme daño. Y
que sea agravada cuando destroce el vínculo familiar, que sea agravada cuando esos jueces en un minuto y sin prueba disponen impedir el contacto con el hijo menor y el hombre pueden pasar años hasta que lo vuelva a ver a la pobre criatura que aducen que fue víctima de una conducta indebida por parte del padre. Y hay mucha falsedad también. Yo lo extiendo a la falsedad del delito de seguro, para vulnerar el fraude al seguro. Es montones de casos, el 75% de las denuncias de seguro son falsas, matemáticamente hablando. Entonces, se recurre con una liviandad a este tipo de conductas indebidas, causando un perjuicio enorme. Por eso, creo que hay que ordenarlo legalmente. Bienvenida la iniciativa de la senadora, hay que ajustar las penas en forma justa y proporcional al daño cometido y tienen los jueces que cambiar el chip, no tener más miedo. Basta de tenerle miedo a organizaciones y basta de creer la mujer siempre tiene razón, como si fuese un dogma inamovible. Veamos cada caso en particular. Un proceso penal es prueba, ni más ni menos. El juez no estuvo en el momento de derecho. El juez tiene que conseguir pruebas, ponerlas sobre su escritorio y analizarlas. Pero no siempre tiene razón él o la denunciante. Hay casos que son mentiras y eso es donde el derecho penal tiene que actuar con la máxima poder punitivo para reprimir este tipo de sanciones que producen tanto daño a no solo, insisto, la persona destinataria de la mentira, sino en su vida. Es irrecuperable el daño y está en muchos casos las cárceles repletas de inocentes donde la prueba fue analizada con liviandad o solo con una sola visión. Por eso lo que queremos es justicia, que se reconstruyan bien los hechos y que sea sancionado quien corresponda y también quien recurrió a la falsedad de una denuncia para motivar por un motivo indebido, cualquiera sea, un proceso falso en definitiva. Bueno, yo doy mi pleno apoyo al proyecto, lo comparto mucho, lo hemos charlado mucho, hemos sido hasta víctimas de denuncias con Carolina por promover este tipo de política o sentimiento, que lo único que pedimos es un orden en la justicia, un orden a partir de una ley para que los jueces interpreten con imparcialidad y justicia la ley y que no existe una sola campana, pueden existir otras campanas y la prueba es lo que lo va a determinar y que se haga justicia. Eso es lo que tanto reclama nuestro país, tanto pide nuestro presidente y todos los argentinos aspiramos a tener una justicia donde nos sintamos representados con seguridad, con certeza, que dé gusto ir a tribunales y veamos jueces y fiscales ejemplares y nos sentamos de una vez y para siempre en que estamos en un país civilizado, con orden, justicia y quien cometió una conducta punible tiene que pagar por esa conducta punible. Muchas gracias.